Aleluya, aleluya. En la vida uno vive muchas situaciones. Dentro de esas situaciones que la vida te presenta, cuando tú eres ya joven, estás planificando tu vida para futuro, es que te encuentras con muchas cosas que muchas veces no sabes disolver o quizás no te resultan porque piensas que para poder lograrlo hay que hacer muchas cosas y estar en todo lugar. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile y quiero compartirte esta dosis de bendición que lleva por título El peligro del desorden en la vida cristiana. Y para ir a esta dosis de bendición quisiera que nos tomáramos del libro de Primera de Corintios capítulo 14 verso 40. Leer solo una parte del verso. Pero háganse todo decentemente y con orden, dice mi Biblia. Son muchos pastores y muchos hermanos que corren de un lado para otro buscando experiencias, ministerios, revelaciones o actividades que la vida le presenta, pensando que de esta forma se es más espiritual, yendo a todo lugar, corriendo, haciendo de todo. Sin embargo, al final de nuestro caminar, de nuestro descanso, de los largos años que hemos corrido y hemos asistido a todos los lugares, sin embargo, al final nos damos cuenta que no hay fruto de todo lo que hemos hecho. ¿Y por qué? Porque la vida muchas veces carece de un orden y dirección. La Biblia siempre tiene respuesta para todo lo que nosotros queramos hablar, porque muchas veces le preguntamos a Dios por qué no me resultan las cosas y uno de los motivos, porque hay muchos también que podrían ser, es porque muchas veces no tenemos un orden en la vida y hay un desorden total en nosotros que no tenemos un enfoque claro de las cosas que queremos hacer. La Biblia tiene mucho que decirnos y enseñarnos en relación a esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. Porque el desorden conduce a la frustración y la esterilidad espiritual. Y creo que difícilmente, si una persona no se ordena, no logrará nada. El problema del desorden espiritual, amados hermanos, y quiero verlo entrando ya a esta dosis como punto 1, el desorden del problema espiritual es andar sin rumbo, sin un rumbo claro. Uno va de un lado a otro, pero no se avanza, lamentablemente. Son muchos los que realizan muchas cosas, pero a la larga, si no tienen algo claro, un propósito definido, al final se darán cuenta que hicieron mucho, pero nada lograron. Bueno, dentro de lo que te estoy conversando, podría decir algo en relación a esto de lo que nada han logrado. Creo que sí lograron algo. Y es entender que corriendo para todos los lados no fue lo mejor en la vida. La Biblia nos habla de Marta. Ella estaba ocupada en muchas cosas, pero mire lo que dice la palabra, que ella olvidaba lo principal. El libro de Lucas capítulo 10 verso 41 y 42 nos dice: respondiendo Jesús le dijo a Marta: Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Por qué? Porque la historia no relata una gran realidad. A veces vivimos preocupados en tantas cosas y lamentablemente que creemos que son correctas en Dios y no son correctas. Y acá tenemos una historia muy clara. La historia de Marta y María, una dedicada ahí en las cosas del Señor y la otra afanada en otras cosas. Muchas veces en la vida creemos que estamos haciendo las cosas correctas, afanados en tantas cosas. Y no es así. No es por lo mucho que hagamos, somos más espirituales.
conozco gente que está en toda, ¿no? Como dicen acá en Chile, ¿no? El maestro chasquilla, ¿no? Aquí hay un circo que nació hace muchos años y se hizo una película, el circo de Chamorro, ¿no? El hombre que estaba a cargo del circo hacía todo, de payaso, cobraba, limpiaba, la hacía de anunciador y muchas veces en la vida corremos de esta forma y es por eso que nada podemos hacer y llega un punto en que nos cansamos, nos fatigamos y nos quedamos tristemente en el camino. El desorden, amados y amadas, roba la paz y apaga la visión. Son muchos los que tienen buenas intenciones, pero eso solo no es necesario, porque aunque tengan buenas intenciones, hay que tener una visión clara, hay que tener un propósito claro y lo más importante, apegarnos a Dios para que ese propósito sea definido. En el punto 2, quiero que me escuche bien lo que le voy a decir. El carácter de Dios es ordenado, porque hay que tener carácter, hay que tener claro todo lo que uno quiera hacer. Él no es un Dios de confusión. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33 nos dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amados y amadas, desde la creación vemos orden. La tierra estaba desordenada y vacía. Él primero lo que hizo fue ordenar todo. Luego estuvo la luz antes que el sol, la tierra antes que la semilla. Y así podríamos estar nombrando muchas cosas, cómo Dios fue ordenando todas las cosas y hoy podemos ver que cada cosa en la tierra, en el espacio, está todo en su justo lugar. Por eso podemos entender que si Dios es un Dios de orden, a Él le gustan las cosas que sean correctas y correr y hacer las cosas sin antes medirlas, sin antes calcularlas, nos puede traer grandes problemas en la vida. Cuando hay orden en la vida cristiana, hay crecimiento y también hay frutos. La frustración de muchos no es que no se pueda hacer, sino es cómo lo hacemos, y mayormente cuando las cosas se tratan de Dios. En el tercer punto quisiera que veamos las consecuencias de una vida desordenada, porque el desorden trae consecuencias. Veamos entonces, consecuencias de una vida desordenada. Primero, hay una pérdida de tiempo. Escúcheme bien. Muchos tienen muchos movimientos, pero tristemente pocos resultados. También, el problema de las consecuencias de una vida desordenada es que trae inestabilidad espiritual. Esto es como la ola del mar, llevada por cualquier viento. El libro de Santiago capítulo 1, versos 6 al 8 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué quise leer el texto completo? En relación a lo que te estoy hablando. Porque debemos hacer las cosas con claridad. Debemos hacer las cosas en Dios creyendo que Él está ahí y que no pensemos, ¿no es cierto?, que vamos a recibir recompensa si no estamos enfocados primero en Dios para tener la dirección a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y es el único camino que nos va a llevar a la eternidad. Ir caminando por muchos caminos no nos va a llevar a ningún lugar. Ahora tenemos que entender que todo esto que se hace desordenadamente, todo esto trae mal testimonio. ¿Por qué, me dirá usted? Porque proyectará en la vida solo confusión en lugar de firmeza.
Es por eso que todos aquellos que estamos en la obra del Señor hemos sido llamados para liderar, para trabajar en algún puesto dentro de lo que es la iglesia. Tenemos que tener una visión clara, cosa que sepamos llevar a la gente a la eternidad, ¿no es cierto? Y no llevarla a otro lugar que no corresponde. Y nosotros como simples hermanos también tenemos que tener claro, entender, saber que si estamos en Cristo, nuestra meta es Él y conducirnos de la mejor forma correcta. Y es por eso que Dios nos ha dejado su manual de vida, que es la palabra del Señor, la cual muchos no la leen. Y es por eso que han extraviado su mirada y se han extraviado en el camino. Quiero que vayamos al punto 4, donde vamos a ver y vamos a entender que en la vida tiene que haber un llamado al orden y a una dirección correcta. Lo que quiere decir es buscar primeramente el reino de Dios, como dice Mateo capítulo 6, verso 33. Fidelidad en lo poco antes de lo grande. El libro de Lucas capítulo 6, verso 10 nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lo que tenemos que entender, amados, entonces, frente a lo que estamos viendo en esta dosis de llevar una vida en orden, lo que tenemos que entender es que debemos tener disciplina espiritual en nuestra vida. Para eso, entonces, ¿qué debemos hacer para tener esta disciplina espiritual? La Biblia nos enseña, la Biblia lo plantea y siempre lo estamos escuchando en los púlpitos, que somos llamados a ser hombres y mujeres de oración, pero una oración diaria, una oración que nos lleva a una comunión con Dios. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces estás orando tú? Lo segundo también es tener estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la oración diaria y el estudio de la palabra de Dios te lleven a tener un buen compromiso con Dios y con la iglesia local a la cual tú perteneces. En el punto 5 quiero que veamos ejemplos bíblicos de un buen enfoque y orden en la vida. Por ejemplo, Pablo no corría sin rumbo, sino con meta definida. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14 nos dice, mire lo que dice Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta. ¿Cuál es tu meta? Mi meta es llegar a reinar con el Señor por toda una eternidad. Pero antes tengo una tarea en la tierra como pastor, que es llevar a otros también a la eternidad. Y para eso tengo que tener las cosas claras, ser un buen pastor, tener claro lo que tengo que hacer y andar ordenadamente para no confundir a nadie. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es Josué. Josué fue un hombre que se mantuvo fiel en la visión de Dios. ¿Y qué pasó con él? Conquistó la tierra prometida. Mire qué hermoso lo que dice Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué fue obediente, ¿no es cierto?, al llamado, y por lo cual fue obediente, fue ordenado, apuntó donde tenía que apuntar, y él pudo entrar a esa tierra prometida, no solo, sino con todos los que estaban a su alrededor. Quiero ir concluyendo con esta dosis de bendición. Como siempre digo, podría ser mucho más amplio, pero son dosis que siempre quieren provocar el que tú te entusiasmes con la palabra del Señor y te puedas dar cuenta que es lindo leer la palabra y que trae beneficios a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu.
Como conclusión, el desorden en cualquier área de nuestra vida, mayormente en lo espiritual, lleva a la confusión y también a la esterilidad. ¿Por qué? Porque el orden trae dirección, trae fruto y estabilidad. Hoy Dios nos llama a poner en orden nuestra vida con nuestra familia, con nuestro ministerio, para que así podamos ver su gloria. Correr para todos los lados, amados y amadas, es un riesgo. Si no tenemos algo claro en nuestras vidas, de seguro que nos vamos a confundir, nos vamos a extraviar y nuestro rumbo no va a ser el correcto. Quisiera en esta conclusión hacerte esta pregunta y espero que te sirva para que puedas tomar el camino correcto. ¿Estoy corriendo sin rumbo? ¿Estoy corriendo sin rumbo? Sería bueno examinarte. Y es bueno hacerlo, examinarnos delante del Señor, porque muchas veces creemos andar en lo correcto y andamos equivocadamente. Sí, podemos estar en la iglesia, podemos participar en la iglesia, congregarnos. Quizás tengo un título pastoral, profético, apostólico, de maestro, de evangelista, o soy líder en cualquier área, y quizás eso me está dando a entender que estoy en lo correcto. Mira, yo te quiero decir que en mi caminar por los años que llevo he visto a mucha gente estar en lugares equivocados. Me recuerdo que un día hicieron un seminario hace muchos años atrás, cuando era joven, para estudiar alcoholismo y drogadicción. Y yo lo estudié, hice el curso completo y me entusiasmé y me metí y en el camino dejé todo porque, claro, fue solo un entusiasmo, no pedí dirección a Dios y estaba equivocado en el camino. Y fue lamentable, pero eso me sirvió para entender otras cosas. A veces creemos que estamos en el lugar correcto y no lo estamos. Por eso es importante tener esta relación con Dios, orar, ir a su palabra y pedir la claridad a Dios de lo que nosotros queremos hacer. Y es por eso que te hago estas preguntas. Estoy corriendo sin rumbo porque a lo mejor has corrido mucho y te das cuenta que nada hay, que no has podido lograr lo que realmente quieres lograr, ¿no? Es una interesante pregunta. Otra pregunta que me gustaría hacerte: qué áreas de tu vida necesitan orden? ¿No? Tenemos que reconocer, quizás te falta más oración, quizás te falta más leer la Biblia, quizás te falta más enfocarte en lo que estás haciendo, darle más fuerza a lo que estás haciendo, o a lo mejor no tienes claridad. Entonces, por eso también esta pregunta que te hago para tu beneficio, ¿no es cierto? Son preguntas que yo me hice también. ¿En qué área de mi vida necesito el orden, ¿no? Así que bueno, antes de concluir, entonces quiero que puedas entender que estas preguntas que te estoy realizando es para que tomes correctas decisiones, ¿no? Para esto es bueno que ores y que ores más de lo que estás orando, que te enfoques en tu llamado y que seas fiel, como dije delante, a la iglesia a la cual tú estás participando, fiel a Dios y fiel a la iglesia. No por algo Dios te puso en ese lugar, no te puso por casualidad, porque si te puso en un lugar ahí donde tú te estás congregando es para que seas un aporte en todo el sentido de la palabra y seas un medio real de lo que Dios quiere hacer en esta tierra. Haz como Pablo. No, quiero concluir con esto. Haz como Pablo. Corre hacia la meta, no hacia todos los lados, hacia la meta. Hay que tener un enfoque claro de lo que es nuestra vida en esta tierra. Donde hay orden, hay paz y se logran proyectos, muchos proyectos, incluso esos que están en tu corazón. Y escúchame bien, el creyente debe sí o sí tener un enfoque claro de todo lo que está en relación a su vida. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto como pastor? ¿Cuál es la visión que tú tienes para la iglesia? Porque hay iglesias, conozco congregaciones donde hay pastores que no saben cómo llevar adelante a la membresía. ¿Y cómo uno se da cuenta? Porque vemos a muchos hermanos dentro de las congregaciones
que no tienen idea ni de la palabra, y si no tienen idea de la palabra, tampoco tienen idea cuál es el camino correcto que hay que tomar para poder llegar o para poder estar presente cuando la trompeta suene. Conozco a muchos en mi caminar que se llevan de campaña en campaña, que invitan todos los domingos a gente a predicar, y yo les he dicho a aquellos con los cuales he conversado, con los que son mi amigo, pero sé que hay muchos por ahí en muchos lugares, no tan solo en mi país Chile, sino en muchos lugares, que se llevan de evento en evento, de campaña en campaña, que invitan muchos predicadores a su iglesia, especialmente los días domingos, donde es el pastor ahí que tiene que tener su relación con la iglesia por el motivo de que es cuando más la gente se reúne, ¿no es cierto? Y como hay mucho evento, mucha predicación y muchos pastores que vienen, los hermanos no tienen claro lo que realmente su líder, su pastor, su profeta, su evangelista, no sé quién esté delante de ellos, muchos no tienen claro de qué hacer. ¿Por qué? Porque la persona que tiene que estar ahí al frente es poco lo que está, y cuando hay mucho evento y mucha predicación y muchos predicadores que son invitados constantemente al lugar, la gente no sabe para dónde apuntar. ¿Por qué digo esto? Porque un pastor que tiene una iglesia tiene que mostrarle el proyecto que Dios colocó en su corazón y a dónde la iglesia debe apuntar para caminar en unidad con su pastor o con su líder, seas líder de joven, de alabanza, en el área en que estés liderando. Tienes que enfocarte en mostrarle a tu iglesia, a tu gente, a aquellos que tienes a cargo, tienes que mostrarle cuál es la visión de lo que Dios quiere hacer contigo para que junto a la iglesia pueda marchar unida. Es por eso que muchas veces el pastor dice: la iglesia no me entiende, no me comprende, veo que no estamos unidos. Es porque no hay una visión clara. ¿Cuesta llegar a esto? Claro que cuesta. Soy un pastor que he ministrado muchas iglesias y me ha costado muchísimo llegar a establecer la visión que Dios ha colocado en mi vida para la iglesia. Hay muchos que no les gusta la forma de trabajar quizá del pastor, pero tú tienes que proseguir adelante porque tu blanco es el Señor, y tú tienes que plantar lo que Dios ha puesto en tu corazón para no caer en hacer lo que la gente quiere. Y esto no se trata de eso. Aquí hacemos lo que Dios quiere y no lo que la membresía quiere. Hay que predicar lo que hay que predicar y no lo que la gente quiere escuchar. Pero para eso hay que tener un orden de vida. Conozco pastores también en mi caminar y soy claro siempre en mi mensaje, decir las cosas para que tú, hermano y hermana, que te estás formando quizás para el ministerio, para ser un pastor o cumplir como líder en algún área de la iglesia, me gusta hablar claro para que tú sepas dónde vas a ir. He escuchado a muchos decir: yo quiero ser pastor para que me vaya bien. qué ignorancia, porque ser pastor se llora, se sufre, porque un pastor es incomprensible, un pastor tiene que estar orando en madrugada, en diferente horario por la gente, y los hermanos a veces no agradecen, al contrario lo juzgan, lo critican. Y eso pasa en todo ámbito, porque la gente es así, pero cuando estamos en Cristo tenemos que ser diferentes. Por eso necesitamos un orden en la vida, para tener claro que donde vamos a estar es ahí donde Dios nos quiere, y no estemos dudando. Yo te quiero motivar con esta dosis de bendición. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Quiero que te detengas un momento. Tú que tienes una iglesia, un liderazgo, detente un momento. Haz una oración silenciosa ahí en tu mente y en tu corazón, con palabras suaves al Señor, y pídele a Dios que Él te muestre el correcto camino y te devele si realmente lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Para eso te motivo a que tengas la palabra de Dios delante de ti cuando estés orando, porque es la forma más segura en que Dios te va a aclarar muchas cosas en tu vida. ¿Cuál es el propósito de esta dosis de bendición? ¿Y cuál es el propósito de responder esta pregunta? Es porque muchos también tienen esta pregunta en sus mentes. ¿Por qué no logro cosas? ¿Por qué no me resultan, siendo que hago todo? Estoy en todos los lados, voy para todo lugar. Quiero volver a repetirte esta palabra: donde hay orden, hay paz, y se logran todos los proyectos, cualquiera sean. Y escúchame bien, el creyente debe sí o sí tener un enfoque claro de todo.
Algunos dicen todos los caminos llevan a Roma. Sí, podría ser, porque podemos viajar, pero a Cristo hay uno solo. Y para llegar a Cristo tenemos que tener una vida ordenada en Dios, una vida ajustada a la palabra, obedecer a Dios en lo que Él establece, y si vamos a hacer algo, hacerlo en orden, hacerlo bien, porque es lo que Dios requiere de nosotros. Por eso Él dice, y Él siempre se compromete a edificar la casa con nosotros, porque si la edificamos sin Él, en vano trabajamos. Que Dios te bendiga en el país que te encuentres. Esta dosis, lo único que quiere, al responder a la pregunta que me hicieron, es que muchos también podamos entender que Dios es un Dios de orden, y en el desorden Dios no obra. He visto muchas iglesias donde se hacen tanta cosa, tanto desorden ahí en la iglesia, que no quiero nombrar algunas cosas que se ven. Y creemos que Dios está en medio de todo. Hay que tener cuidado, porque cuando hay desorden no es Dios quien se manifiesta. Dios te bendiga. Quien te habló es el pastor Manuel López, una vez más desde Santiago de Chile, y pidiéndote siempre, comparte este mensaje con otros. Ayúdame a hacer correr la palabra. Que Dios te bendiga y que la paz del Señor siempre te acompañe. En cada rincón de esta redonda tierra compartimos dosis de bendición junto al pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Una porción de la palabra del Señor, saludable para tu cuerpo, para tu alma y tu espíritu. Visita nuestras redes sociales. Recuerde compartir estas dosis que bendecirán muchas vidas, y así juntos predicamos la gran palabra del Señor. Te invita el pastor Manuel López desde Santiago de Chile.